de salud encontramos unas coincidencias importantes, en materia de educación también encontramos coincidencias, en materia de seguridad, en materia de protección de niños, niñas y adolescentes. Ese mismo modelo replicado en la interacción y el compartir información en tiempo real en los puestos de control fronterizo y los puestos de control migratorio ayudan notablemente en lo que el sistema de Naciones Unidas establece una migración ordenada, regular y segura. Lo que queremos todos los países receptores es que sea una migración positiva, que sea una migración que se involucre, que se incorpore a la vida productiva de los países. En esta rueda de prensa que ofreció Migración Colombia aquí en la ciudad de Bogotá quedó claro que Colombia y Perú, que son los dos países que mayor han recibido migración venezolana, van a realizar una base de datos específicamente para cuantificar cuánto de estos ciudadanos tienen la tarjeta PTP de Perú o el permiso especial de permanencia, todo en miras de regularizar a una población que lo que quieren estos países sea totalmente en orden y de forma segura. Compete a los dos. Primero, pues mencionarles que las cifras de la migración venezolana cada día siguen creciendo. Esas medidas que se implementan por parte del señor Maduro, esas medidas económicas, lo único que buscan es la expulsión de la población de su territorio, y claramente países como Colombia, como Perú, igualmente nos acompañó en esta reunión como observador, nos acompañó Brasil, nos acompañó Estados Unidos, pues se ven de alguna manera impactadas por este fenómeno. Esta fue una reunión que se citó la semana pasada, tuvo 2 días de reunión, empezamos el día de ayer trabajando, acabamos de finalizar hace unos minutos y básicamente lo que tratamos en los 2 días de reunión fue lo siguiente. Primero, cada país, en este caso Brasil igualmente nos acompañó, Perú claramente y Colombia pues mostró su fenómeno migratorio interno, cómo se viene manejando no solamente desde el punto de vista de la regularización migratoria, sino en los otros factores que claramente impactan en este fenómeno. Entonces, en materia de salud encontramos unas coincidencias importantes, en materia de educación también encontramos coincidencias, en materia de seguridad, en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, encontramos que tenemos más coincidencias que lo que hubiéramos pensado. Creo que actuamos de manera coordinada los diferentes países de la región. Igualmente hicimos este ejercicio de coincidencias y llegamos a unas conclusiones que les daremos más adelante. Básicamente son 2 grandes conclusiones que vamos a empezar a trabajar desde el punto de vista migratorio. En todo este fenómeno tenemos que ser claros que quien opera esta actividad en el día a día son las autoridades migratorias. Nosotros somos los que tenemos la claridad de las cifras, del fenómeno, de la situación, de lo que se está generando como consecuencia de esta situación de Venezuela, esta política de expulsión que traen consigo las diferentes medidas que viene tomando este país. Entonces, fueron 2 días de gran trabajo. Encontramos también algunos puntos que tenemos que fortalecer y precisamente esa va a ser una de los planes de acción que vamos a implementar inicialmente con nuestros hermanos de Perú, y la idea es regionalizar estas acciones porque creo que todos tenemos que ir en la misma línea, generar unos principios similares para poder atender este fenómeno migratorio de la mejor manera. Un respetuoso saludo y permitiendo llegar a la teleaudiencia. Como bien lo ha señalado el doctor Cristian Kruger Sarmiento, han sido 2 días fructíferos que han permitido llegar a una serie de coincidencias, y entre ellas es muy importante
señalar que ya los ingenieros de sistemas y los profesionales de las áreas de tecnología de Migración Colombia y de la Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú ya están en contacto precisamente para fortalecer la experiencia ya exitosa de la plataforma de interoperabilidad de la Alianza del Pacífico, a la cual pertenece tanto Colombia como Perú. Ese mismo modelo replicado en la interacción y el compartir información en tiempo real en los puestos de control fronterizo y los puestos de control migratorio ayudan notablemente en lo que el sistema de Naciones Unidas establece una migración ordenada, regular y segura. Del mismo modo, el monitoreo de los ingresos, por ejemplo, por fronteras, en cuanto a cifras refiere, los desplazamientos, las cifras de salida, para poder estar todos articulados y sobre todo hemos identificado que gran parte de los hermanos venezolanos que habían aplicado al permiso especial de permanencia PEP en Colombia se desplazaron hacia Perú y aplicaron por el permiso temporal de permanencia PTP. Entonces es muy importante que Migración Colombia y Migraciones Perú puedan conocer cuántos de ellos han estado viniendo optando por los dos distintos procesos, porque ambos son excluyentes. No se puede contar con un PEP en Colombia y a la vez con un PTP en Perú. En todo momento hemos visto de alentar e impulsar este intercambio de información que es muy rico y muy valioso, porque no solamente le facilita la correcta y oportuna identificación del extranjero que está ingresando, sino también que este intercambio de información ayuda a contar con una data de próximas acciones que otros sectores también se van a nutrir de el desplazamiento de estos migrantes. En síntesis, estamos muy satisfechos con la identificación de estas coincidencias y sobre todo con ya haberse iniciado las acciones por parte de los profesionales de las áreas de tecnología. Precisamente la implementación que está mencionando mi homólogo de Perú se generó precisamente por esas coincidencias y esos puntos que tenemos que fortalecer. ¿Qué encontramos? Que hoy en día muchos países regionales vienen dando algunas oportunidades, algunas herramientas para poder regularizar la situación migratoria de los venezolanos en los diferentes países de la región. Eso es positivo, precisamente esa flexibilización, esa apertura que están dando los países a este fenómeno migratorio que no es de responsabilidad ni de Perú ni de Colombia, pero sí estamos llamados a atenderlo, y no solamente estos dos países, todos los países regionales. Entonces, ¿qué encontramos? Que estos beneficios, por ejemplo el PEP, el permiso especial de permanencia, la TMF, la tarjeta de movilidad fronteriza, en el caso de Perú, el PTP, permiso temporal de permanencia, en otros países se expidieron unas visas especiales democráticas, etcétera. Pues encontramos que hay muchos ciudadanos venezolanos que están solicitando los diferentes beneficios en diferentes países, quitándole la posibilidad igualmente a otros venezolanos que hubieran podido utilizar esos cupos. Eso por un lado. Por otro lado, existe también un aspecto muy importante en materia de salud, ¿sí? Atenciones en salud que no solamente Colombia está haciendo, sino los demás países de la región. Esta información es importante compartirla con todos los países. Igualmente en materia de seguridad, si bien es cierto, los países vienen siendo flexibles en el otorgamiento de herramientas de regularización migratoria, lo que queremos todos los países receptores es que sea una migración positiva, que sea una migración que se involucre, que se incorpore a la vida productiva de los países, no que vaya a delinquir a otros países. Entonces, compartir igualmente esa información es bien importante. Aquí no estamos estigmatizando a ninguna población. Aquí lo que queremos generar es un orden y una seguridad, no solamente para los países receptores de esta migración, sino igualmente para los propios migrantes que están llegando a todos los lugares. Queremos ordenar este fenómeno, queremos darle la oportunidad a estas personas que están saliendo de su país por física necesidad,
pero la forma de hacerlo es de manera ordenada y que todos los países receptores puedan contar con las herramientas para poder involucrar, para poder incorporar esta población a la vida productiva de todos los países. Es por ello que la implementación, digamos, una de las tareas, de los compromisos que quedaron el día de hoy entre Perú y Colombia es la creación de una base de datos. Una base de datos que va a generar esta información que les hemos mencionado, tanto el doctor Eduardo como el suscrito, para poder atender este fenómeno de la mejor manera. En la medida en que tengamos identificada la población, en esta misma medida podremos implementar mecanismos de incorporación regionales, y sabemos cuántos están en Perú, cuántos están en Colombia. La idea es invitar también a los demás países que están siendo receptores de esta migración para que se unan a estas iniciativas en beneficio de todos. Hemos aprendido también, y lo vimos en el transcurso de la reunión, que esta clase de fenómenos no se pueden trabajar de manera individual por cada uno de los países. Estas decisiones individuales pueden generar que se incremente más la migración en un lugar que en otro, o que se genere una migración irregular. Entonces, queremos generar unos principios básicos, unas ideas básicas para poder atender este fenómeno migratorio de manera regional y de la mejor manera, y uno de los aspectos fundamentales es que las autoridades cuenten con la información de todas y cada una de estas personas para poder organizar este fenómeno migratorio que cada día, como lo estamos viendo, está creciendo. Aquí no podemos decirnos mentiras. El fenómeno migratorio, las políticas de expulsión del señor Maduro, lo que están generando es una migración regional grande. En la medida en que se acaben las posibilidades en Colombia, van a empezar a llegar a otros países. En la medida que lleguen a otros países y se acaben, van a seguir llegando a otros países, y estamos hablando de un país de casi 30 millones de habitantes, que claramente con esa idea que se tiene van a seguir saliendo de su país. Tenemos que unirnos los países regionales, tenemos que contar con el apoyo de la comunidad internacional, el apoyo financiero. Eso tiene unos costos muy altos. Esa fue otra de las coincidencias que encontramos. El apoyo financiero internacional es fundamental. No hay país en el mundo que pueda atender ilimitadamente este tipo de fenómenos migratorios, ningún país del mundo. Entonces, si no contamos con el apoyo internacional igualmente en materia financiera, esta es una tarea muy compleja. Base de datos, ¿cómo va a funcionar? Y por ahora entiendo, entonces solo están Perú y Colombia cotejando esa información, ¿o hay otros países que ya van a empezar a, como decir, en una sola gran base, decir cuántos venezolanos tienen permiso especial de permanencia, cuántos permisos temporal, cuántos tarjeta de movilidad fronteriza? ¿Cómo va a funcionar esta base de datos macro? Y bueno, las cifras, usted dice que las cifras han aumentado todos los días cada vez más. Ya más o menos en cuánto están esas cifras, por lo menos en Perú y en Colombia. ¿Cuál es el último reporte de migración de venezolanos que tienen? Y otra preguntita, ese apoyo internacional, el apoyo financiero internacional, ¿de cuánto aproximadamente estamos hablando para poder atender esta situación de crisis humanitaria en Colombia? Rápidamente, ¿cómo funciona? ¿Sí? Primero, sí, efectivamente, esta base de datos inicialmente va a operar con únicamente la información de Perú y de Colombia. Ya hay países que han manifestado su interés de estar en esta base de datos. Brasil estuvo como observador y manifestó su intención inicialmente de formar parte. Igualmente, pues invitamos también a Ecuador, hemos invitado a varios países, pero va a operar inicialmente con la información de Perú y de Colombia. Este es el compromiso. Los ingenieros de cada una de las entidades tiene conexión, digamos, ya están trabajando para poder hacer ese ejercicio. ¿Qué es lo que se va a compartir ahí? Precisamente toda esa información, las tarjetas de movilidad fronteriza, el permiso especial de permanencia, los que tienen visa, los que ingresaron como turistas, etcétera, porque lo que queremos es tener claridad de quiénes están y en dónde están. Entonces, esa es la información que vamos a compartir. Funciona desde el punto de vista tecnológico, eso ya es un tema tecnológico. Todos los días se hace un barrido de la información y se envía a las diferentes autoridades, inicialmente Perú, pero posteriormente se podrán adicionar los demás países en este ejercicio. Lo que queremos con este intercambio de información
es lo que les estaba mencionando. Saber quién optó por los beneficios en cada país, saber en materia de salud, por ejemplo, quién tuvo algún requerimiento en materia de salud, algún tema de vacunación en los demás países. Eso es importante para poder atender de una manera eficiente este fenómeno. Las cifras de migración, yo hablaré por las de Colombia y después le daré la palabra al doctor Eduardo. Las cifras de migración Colombia, estamos hablando de que ya estamos en el millón, cerca del millón de venezolanos. Estamos hablando que en promedio diariamente se quedan entre 1.500 2.000 venezolanos en nuestro país, ¿sí? Esa es esa migración de destino que quiere quedarse en nuestro territorio. Hay una migración de tránsito que está saliendo especialmente por el suroccidente colombiano, por la frontera colombo-ecuatoriana, y muchos de ellos están llegando también hacia Perú. Entonces, en el caso nuestro, esa migración de destino, solamente los venezolanos, no estamos hablando de población retornada, solo los venezolanos que han llegado, ya estamos hablando de cerca del millón, y población retornada, es decir, colombianos que se fueron hace un par de décadas hacia Venezuela, estamos hablando de casi 300.000. Entonces, es un fenómeno importante y estamos viendo una actividad migratoria particular a nivel mundial, que son los caminantes. Yo creo que ustedes han visto esta población que ya no tiene recursos para tomar un bus, un transporte, y se ven en la necesidad de salir de su país para llegar a sus destinos caminando. Entonces, esta es una situación muy compleja. La migración que se está dando en este momento no tiene recursos para llegar a sus destinos, y pues claramente esto genera también una tensión importante. Y bueno, le doy el tema del tema de los costos para darle la palabra al doctor Eduardo. El tema de los costos es relativo, ¿sí? Porque hoy tenemos unas necesidades con base en un estado del arte que tenemos, con base en una información que tenemos de un número de migrantes. Esta información es totalmente variable e impacta a muchos actores, ¿sí? No solamente el tema de migración, está el tema de salud, que es uno de los grandes retos que tienen los diferentes países receptores. El tema de educación también es uno de los grandes retos que tienen los países receptores. El tema de la protección de los niños, de los menores, porque vemos que esta es una población que se está viendo altamente afectada con este fenómeno migratorio. Entonces, son unos costos que son relativamente complejos de identificar, en la medida en que este fenómeno, si sigue creciendo, pues se verán igualmente incrementando estas cifras. Y Perú es el segundo país. Al día de ayer, lunes, teníamos 414.011 ciudadanos venezolanos en el territorio nacional, 414.011. De los 414.011 ciudadanos venezolanos, alrededor de 78.000 ya tienen en su poder el permiso temporal de permanencia, que es válido por un año. Aproximadamente 100.000 han iniciado los trámites para obtener el PPPP. Si hacemos la comparación, estamos hablando que aproximadamente más de 215.000 ciudadanos venezolanos que se encuentran en el territorio nacional aún tienen pendiente acercarse a las oficinas de Migraciones Perú para registrarse y ser beneficiarios de esta medida. Es muy importante que los dos países que tienen la mayor recepción de hermanos venezolanos en la región puedan interactuar aplicando las TIC, que son tan convenientes y tan necesarias precisamente en la gestión de toda esta corriente migratoria. Para que tengan ustedes una idea, a diciembre de 2017 teníamos aproximadamente 100.000 ciudadanos venezolanos, y en el lapso de 8 meses esa cifra creció a más de 300.000. Ese ha sido el estado de situación al momento. La pregunta es para ambos en cuanto a, han hablado de un censo, pero en Colombia pues ya estamos acostumbrados a los censos. De hecho hay un desarrollo de un censo que es el RAM. ¿En qué base van a tener ese censo entre Perú y Colombia? Entiendo que solamente va a ser entre esos dos países. ¿Por qué Brasil y Ecuador no participan? De nuestro censo que hicimos y se acabó hace ya un par de meses, precisamente en esa mano solidaria que ha tenido el Estado colombiano frente al fenómeno migratorio
de los venezolanos, fuimos conscientes de que muchos de los venezolanos no cuentan con el pasaporte, ¿sí? Documento necesario, digamos, para los diferentes viajes y llegar a diferentes destinos. En desarrollo de eso y de esa solidaridad que se ha expresado a la situación del pueblo venezolano, es que se tomó la decisión de hacer ese censo, ese RAM, el Registro Administrativo de Inmigrantes Venezolanos, donde más de 442.000 venezolanos se registraron sin tener pasaporte, ¿sí? No tenían pasaporte, precisamente conscientes que en ese país no se están expidiendo pasaportes y los pocos que hay pues tienen unos costos muy altos. Entonces, precisamente en esa misma línea se hizo este registro y estas personas, estos venezolanos, hermanos venezolanos que se registraron en el RAM, tienen la posibilidad hoy en día de solicitarle a Migración Colombia por la página web, ¿sí? La recuerdo, www.migracioncolombia.gov.co, sin ningún costo, este permiso especial de permanencia, un permiso especial de permanencia que les permite regularizar primero su situación en el país, que les permite adicionalmente trabajar en Colombia, les permite aspectos tan básicos como cotizar en un sistema de seguridad social y les permite tener hasta una cuenta de ahorros. Entonces, en esto se les estableció unos turnos a todas estas personas que se registraron, fueron más de 442.000. Teníamos que establecer unos turnos de acuerdo con el número del formulario que se le entregó a cada uno de ellos para que se registraran en ese orden. No podemos permitir que 442.000 personas ingresen a la página porque simplemente colapsa. Entonces ya se han registrado, ya tenemos a hoy más de 230.000 venezolanos con PEP, incluidos los del PEP 1, PEP 2 y el último derivado del RAM, y esperamos que de aquí al 2 de diciembre, que tienen plazo para registrarse, esa cifra siga creciendo. Sí, claro, pero exacto, de acuerdo con el censo, pero me refería, no sé si me explique mal, a ese trabajo conjunto que va a hacer Perú y Colombia con relación a esos venezolanos que definitivamente no tienen el pasaporte porque no se lo dan en el país, para evitar lo que nosotros llamamos, que usted mismo ha reiterado muchas veces, que salten por las trochas. ¿Cómo va a ser ese trabajo? Sí, los países precisamente, y esa es una de las acciones que estamos implementando, que es la creación de esta base de datos, inicialmente Perú-Colombia, donde hemos invitado a más países, y es para eso, ¿sí? Los países vienen dando la mano, digamos, a la población venezolana que está llegando a estos destinos, pero también lo que queremos es que seamos responsables en el uso de esas herramientas migratorias, de esa flexibilización migratoria, es decir, que si tienen el PEP, ¿sí? Pues es decir, si solicitaron el PEP es porque tienen la intención de radicarse en Colombia, ¿sí? No tendría la lógica que se fueran después a Perú a solicitar el PTP o viceversa, que tengan el PTP y vengan a Colombia a solicitar el PEP. Entonces, eso se hace con el fin de identificar ese aspecto, y claramente esto que estamos anunciando hoy de la base de datos busca eso, es ordenar ese fenómeno inicialmente en temas migratorios, pero posteriormente la vamos a incrementar en temas de vacunación, de atención en salud, de educación, de protección de niños, niñas y adolescentes, porque precisamente la base para poder atender este fenómeno de información es la información, y la información debe ser regional porque este no es un fenómeno exclusivo de un país, sino de varios países. ¿Y van a hacer esta base de datos porque básicamente Perú detectó alguna problemática en ese sentido? ¿O lo van a comenzar en eso? Gracias, doctor Cristian. Es básicamente que los dos países que reciben al mayor número de migración venezolana estén enlazados y así no se produzca una doble solicitud de la documentación que ofrecen los gobiernos, sino también ellos van a recibir una mejor orientación y permite en los puestos de control fronterizo y control migratorio, como en las unidades territoriales de migraciones, poder orientarles y decir, si usted tuvo en algún momento el permiso especial de permanencia en Colombia y ahora está en Perú, su intención es radicar en Perú, la respuesta es afirmativa, pues entonces se informa a Migración Colombia en línea y así se están actualizando siempre con cifras muy reales que son de extraordinaria y valiosa ayuda para la toma de decisiones y la propia gestión migratoria.
La migración venezolana no parará y esto ha sido un punto en que coincidieron todos los asistentes a las reuniones que tuvieron lunes y martes aquí en la ciudad de Bogotá. Lo cierto es que la próxima semana será Brasil y Ecuador, que por cierto no estuvo presente, los que continuarán ofreciendo mecanismos y sobre todo medidas para controlar esta migración venezolana. Por cierto que en horas de la tarde de hoy el canciller colombiano Carlos Trujillo va a ofrecer declaraciones con respecto a esta migración venezolana que sin dudas ha sido calificada de histórica. Para Norte Network reportó Yasmín Velasco.